Bueno, quiero contarles que tuve el honor de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2001-2009. Fue un gran honor que me dio el Estado colombiano, especialmente el Consejo de Estado y el Congreso de la República. Durante mi paso por la Corte Constitucional tuve el privilegio de ser exaltado por mis colegas por unanimidad como presidente de la corporación. Fui presidente de la corporación en el año 2008-2009 y he sido el único magistrado de la Corte Constitucional a quien se le ha prorrogado el periodo como magistrado. También durante mi paso por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la propia Corte en sala plena me confirió la condecoración José Ignacio de Márquez en la medalla oro que exalta a los mejores magistrados de la República. Durante mi paso por la Corte tuve la gran posibilidad de trabajar y de ser ponente en sentencias muy emblemáticas, sentencias en distintos campos de los derechos humanos, en temas referentes al debido proceso, a libertades personales, a minorías, etc. Pero quisiera resaltar especialmente algunas de estas sentencias. Muy importante me parece que fue la sentencia en la que declaramos, acorde a la Constitución, la Ley de Justicia y Paz. Aquí hicimos frente a un gran reto y era la necesidad de conciliar la necesidad que tenía el país a la paz con la obligación de los estados de penalizar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y de que efectivamente se realizara justicia. Entonces, a través de esa sentencia se dieron unos parámetros que permitieron conciliar estas grandes necesidades. Otra sentencia muy importante es la que se refiere a la detención preventiva en el campo del derecho penal. En Colombia existía la práctica de que a nadie se le negaba una autodetención. Era una práctica por parte de la Fiscalía y por parte de los jueces de privar y mandar a la cárcel a las personas. En estas sentencias se dijo que la libertad personal era la regla general y que muy excepcionalmente se podía privar de la libertad a una persona, solamente cuando hubiera casos que verdaderamente lo justificaran, como por ejemplo cuando la persona era un peligro para la sociedad. En ese caso sí se justificaba la detención preventiva. También tuvimos la oportunidad de participar en una sentencia que es emblemática, que fue la que reconoció los derechos patrimoniales y los derechos a la seguridad social de las parejas del mismo sexo. A mí de mí se decía que como tenía un pensamiento conservador y humanista, no podía estar de acuerdo con los derechos de las parejas del mismo sexo. A través de esta sentencia, que fue aprobada por la Corte Constitucional por unanimidad, realmente se desvirtuó esa falsa creencia y realmente se respetaron a plenitud los derechos de las personas del mismo sexo, y esto fue lo que permitió que posteriormente hubiera un gran desarrollo jurisprudencial en donde se fortaleció
la protección para estas minorías. De otro lado, se profirieron sentencias muy importantes para proteger, por ejemplo, los derechos de las personas indígenas, los derechos de personas secuestradas, los derechos de las personas desplazadas, el derecho a la salud de todos los colombianos, al punto de que hoy en día en Colombia tiene una gran cobertura en materia de salud, y todo en razón a la amplia protección que desarrolló la Corte Constitucional en sus sentencias, también con fundamento en la Constitución de 1991. Yo podría exponer y referirme a muchas otras decisiones, pero me volvería interminable. Lo que sí quiero resaltar es que al final de mi periodo como magistrado de la Corte Constitucional, en el año 2010, la Corte Constitucional de Colombia era reconocida en todo Iberoamérica, en todo el continente americano, en España y en otros países europeos, como la Corte que estaba más a la vanguardia en el respeto y en la protección de los derechos humanos. Y en muchas invitaciones y giras que tuve por todo el continente, me llenaba de gran emoción y satisfacción cómo los magistrados y las cortes de otros países hermanos nos hacían ese reconocimiento y nos señalaban cómo la jurisprudencia de esos países se basaba en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.